Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y ahora de viva voz la doctora Eunice Rendón, consultora internacional en temas de seguridad y migración, coordinadora de Agenda Migrante y una formidable luchadora social por los derechos de los migrantes. Con mi admiración y cariño de siempre, te agradezco, doctora, que estés con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Buenos días. ¿Cuáles las características de esta nueva caravana que partió de Tapachula el sábado 23 de octubre? Familias completas, niños, mujeres. Ahora estábamos reseñando el paso por Chiapas, pero dinos tú, ¿cuál la significación de esta nueva caravana de migrantes en su paso por México rumbo a Estados Unidos, Eunice? Pues como bien dice Ricardo, es una caravana que salió desde Chiapas, que hay que recordar también en los últimos meses ha habido 4 intentos de caravanas que han sido ahora sí que controladas desde la salida por autoridades y no han podido crecer. Muchos se han dispersado en el camino. Esta es la primera que logra avanzar un poco más, que ha tenido 3 o 4 paradas, la última importante en Huixtla. Y bueno, como bien dices, lo que hay ahí son núcleos familiares, muchos menores de edad, muchas niñas y mujeres, y bueno, eso también ha hecho que el contingente vaya caminando a paso más lento, porque también ha habido algunos insolados, algunas personas que han desmayado, etcétera, por el sol tan fuerte y por las distancias que han tenido que caminar. Vemos también que esta caravana, a diferencia de las otras, muchos de ellos solicitaron y tienen un amparo para poder transitar por el territorio mexicano y para que no los detengan. Vemos también a una Guardia Nacional que va acompañando a una distancia prudente, ¿no?, a la caravana, y también pequeños retenes hormiga que se han ido haciendo, sobre todo cerca de donde hay autobuses para aquellos que ya no aguantan la caminata y se dirigen hacia allá. También se han hecho estos retenes y se han ido deteniendo de poco a poquito con la idea pues de ir diluyendo la caravana. La caravana tiene el propósito de llegar a la Ciudad de México para justo subrayar la lentitud y la falta de atención en los procesos de solicitud de refugio en México. Y aquí creo que algo muy importante, Ricardo, es que tenemos ya simplemente este año, ya estamos por rebasar las 90,000 solicitudes de refugio, lo cual es histórico, es un récord que estamos rompiendo, pues, y de estas 90,000 únicamente se han podido analizar 27,000 por ese rezago, esa falta de recursos humanos y materiales. Y bueno, ese es el reclamo que tienen muchas de estas personas, muchas de estas familias. Y también ha habido ya incluso la Comisión de Derechos Humanos señaló algunas medidas cautelares antes de que saliera la caravana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recientemente, el día de ayer, también sacó algunas medidas y observó, por ejemplo, una niña que quedó lastimada ahí también en el operativo. En fin, entonces ha habido ahí varias observaciones, porque pues vienen viajando muchos núcleos familiares y eso hace que tengas que tener una perspectiva distinta. Eunice, el gobierno de Estados Unidos ha dicho contundentemente que no van a pasar a su territorio. Ayer el canciller Marcelo Ebrard dijo que están siendo engañados. ¿Qué mueve entonces a estos 3,000 migrantes a pesar de tales advertencias? Mira, yo creo que lo que los mueve finalmente es que sigue habiendo, y eso lo hemos visto no solo con esta caravana, sino con muchos de los migrantes. El flujo ha aumentado también en los últimos meses. Simplemente el mes pasado cerramos con más de 212,000 migrantes detenidos por la patrulla fronteriza en Estados Unidos. Entonces sí hay un repunte relevante en el flujo, ya si vemos todo el año, cerca de 1.7 millones de migrantes han sido justo detenidos por esta patrulla fronteriza. Creo que lo que
embruja de muchos de ellos, pues sí es la situación compleja en sus países. Algunos de ellos incluso vienen huyendo también de cuestiones peligrosas, de riesgo a perder la vida. Y el tema que menciona el canciller, de los engaños, algunos de ellos son engañados, diciéndoles que van a poder ingresar de manera más fácil o expedita a Estados Unidos. Por eso es que muchos también viajan con menores de edad, porque creen que esto puede facilitarles la entrada. También lo mismo pasó con los haitianos, ¿no?, que estaban en otros países y que decidieron viajar hacia México para llegar a Estados Unidos, porque los mismos traficantes les decían que podían ingresar con todo el tema que estaba pasando ahora en Haití, se les estaba dando un permiso especial, etcétera. Sí hay engaños, pero también la realidad es que también hay un caldo de cultivo de dificultades y de personas que pues ya tenían planeado migrar y lo hacen en caravana. En este caso, muchas de las personas de estos 3,000 más o menos que vienen ya estaban desde hace meses en Tapachula, ya estaban en Chiapas, ¿no? Y lo que simplemente la opción es venir hacia México, porque de estas 90,000 solicitudes que yo hablaba del refugio, cerca de la mitad se han realizado justamente en Chiapas, y hay gente que tiene ya más de un año y no se le ha resuelto su asunto en torno al refugio, y eso pues también es un tema muy complejo, porque normalmente tendrían que ser 3 meses el tiempo en el que te dijeran si tienes o no la figura de refugiado. Eunice, ¿qué tendría que hacer el gobierno de México ante el taponamiento de la frontera norte? Se anticipa ya una nueva crisis migratoria, humanitaria, con esos 3,000 migrantes allí en territorio mexicano. Pues mira, en realidad la crisis migratoria la tenemos desde antes, ¿no? Estos 3,000 pues son una nueva. Son en cantidad, pues tampoco son tantos, ¿no? Es decir, si lo vemos en el agregado, pero sí, lo que sí se avecina, creo, Ricardo, es pues en esta estrategia que creo que hemos impulsado con presión de Estados Unidos de ser, como tú dices, del tapón, la contención en la frontera sur, pues sí se requiere que haya una visión que vaya más allá de esta contención. ¿Cómo vamos a atender a las personas desde una visión más humanista? ¿Y cómo vamos a atender a los niños y niñas? Porque eso es una perspectiva distinta que tampoco se ha visto ahí con esta diferencia y con esta atención que se requiere para hacer valer el interés superior de la niñez. Y creo que también las autoridades mexicanas, ahora que han tenido pues tantas reuniones con el gobierno estadounidense, que están viendo el nuevo plan bicentenario, etcétera, pues que el tema migratorio tendría que tener una prioridad con visión integral, es decir, no solamente yendo a las causas de la migración en los países de origen, que ya se ha hablado de eso, sino también entendiendo que el fenómeno actual y sus características hace que haya todavía personas que están huyendo de sus países, que están saliendo, y hay que poderlos atender, ahora sí que no nada más con la contención, sino con una atención más efectiva para hacer valer sus derechos, para hacer valer también los compromisos que México y Estados Unidos, en este caso, que también se está deslindando de eso, pero México y Estados Unidos tienen en materia humanitaria internacional, y creo que ahí es donde nos ha fallado un poco la acción. ¿Algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado, Eunice, sobre estos acontecimientos recientes? Pues no, Ricardo, simplemente que esta caravana se suma, ¿no?, a toda esta concentración de migrantes en el sur, se suma a todas estas concentraciones también en el norte, porque no hay que olvidar que también ahí tenemos una crisis con todas las personas que están varadas en el norte del país, pues con todos los retornos que nos están haciendo de título 42, que con pretexto de la pandemia los regresan, con los deportados, y ahora con este riesgo que ya hay muy inminente de reinstalación del programa de Permanece en México en nuestra frontera norte. Como siempre, con mi admiración y cariño crecientes, gracias, Eunice Rendón, por estar con nosotros esta mañana. Luego. Buenos días. Hasta pronto. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.